¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Otra vez estamos en un episodio más de Real Jesus. Hemos estado platicando un poquito acerca de la gracia, de cómo podemos ser descalzados por el enemigo, pero luego pues el Señor nos calza como es su diseño original y pues echa fuera todo temor. De eso platicamos la vez pasada. Pero quiero platicarles de algo y me mantengo en esa línea como de vestimenta o de calzado. Voy a ponerme aquí el tiempo. Porque hay un verso y hoy quiero hablarles del llamado de los indignos. Esto fue una prédica de uno de los cultos aquí en la iglesia. Y me llamaba mucho la atención esto porque Mateo 22:8 nos habla de una parábola pues que el Señor nos enseña y nos habla de la preparación de una boda. Y dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas, dice, la verdad estarán preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, ¿verdad? Recordemos un poquito, esta parábola nos habla donde hubieron 3 invitaciones y esas 3 invitaciones pues no fueron atendidas. Y entonces se habla de que los que fueron convidados no eran dignos. Y seguimos, ¿verdad? Y entonces la instrucción era salida a los caminos, llamada a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo dice que siervos por los caminos, y me llama mucho la atención esto, juntaron todo lo que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, dice, y entró el rey para ver a todos los invitados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, y entonces el rey le dijo a los que le servían, les dijo, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Y aquí es el verso que usamos en todos lados, ¿verdad? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, pensemos un poquito, si el señor que está organizando la boda, pues sabe que van a llegar indignos, dice que llenaron la boda de gente buena y mala, entonces pues no tiene lógica que se haya molestado porque no llegó bien vestido. Se habían indignos dentro de la boda. Obviamente yo sé que la aplicación que le hemos dado siempre es como una aplicación escatológica, como de alguien que llega con vestiduras sucias a las bodas, pero no teniendo ese punto de vista, sino que un punto de vista más devocional, vemos que era alguien que no había llegado vestido, pero la invitación no solamente era para gente buena o digna, sino que era para indignos, era para gente buena y mala. Entonces empezaba a escuchar y a leer comentarios para ver el porqué de esto. Y entonces empecé a leer un comentario y se lo leo textual. Dice, era costumbre que los invitados a una boda reciban una vestimenta especial. Ni se piensa que alguien podría rechazar esta vestimenta. Sería un insulto para el anfitrión. Él quedaría por sentado que el invitado no quería participar del evento. Ahora, entonces esto significa que fueras digno o no digno, fueras bueno o no, fueras bueno o malo, la vestimenta que te daban en la entrada era una vestimenta gratis. Era una vestimenta donde no importaba cómo llegabas, te daban una nueva vestimenta. Esto es como quizás un tema como de revestidos de gracia. Porque llegaban mal vestidos, pero era gratis entrar a ese lugar y que te dieran unas vestiduras acorde al evento. Ahora entonces, ¿por qué es mandado entonces a las tinieblas de afuera, al lloro y al crujir de dientes? Porque simplemente no se quiso vestir de gracia. Fue mandado afuera no porque llegó mal vestido, sino porque rechazó la vestimenta especial de la gracia. Rechaza la vestimenta y tremendo, porque aquel que no entiende y rechaza la gracia va a estar como en el verso 13 nos hablaba. ¿Cuál era el verso 13? Atado de pies y manos en las tinieblas de afuera, es decir, quizás como un leproso que estaba fuera de la ciudad, fuera del campamento, donde sus obras no eran prosperadas, donde su caminar no avanzaba, por más que él trataba, simplemente no se sentía digno
Para ser prosperado no se sentía digno, para que sus obras prosperaran no se sentía digno, para avanzar y salir adelante no se podía sentir digno, porque quizás en nuestro entendimiento puede que muchas veces pensemos que no nos corresponde vestirnos de gracia. No nos corresponde vivir esto y vivir lo otro, pero es que lo mejor de la tierra está para nosotros. Tenemos que saber que la invitación al Evangelio es una invitación para los no dignos. Es un llamado para los indignos. Qué tremendo esto, es un llamado para los indignos. Vemos, por ejemplo, hablando de personas que se sintieron indignas. Ahora, por ejemplo, como base un poquito, como base, vemos a David. Llega y el gigante, lo primero que establece para David, dice que lo vio. Dice, miró y vio a David y le tuvo en poco. Dice, lo vio como indigno de poderse enfrentar ante él. Dice, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Me da risa porque no es que dice que era debilucho y era chiquito, era hermoso. No es una característica mala. Entonces, la verdad que la estrategia del enemigo es hacerte sentir indigno cuando te estás enfrentando a un problema. Es hacerte sentir indigno cuando estás frente al gigante. Tremendo que el gigante te define como indigno, porque realmente eres digno. Aquí es donde creo que es toda la esencia del mensaje. Cuando te define como débil es porque realmente hay un hombre fuerte, como lo hablábamos la vez pasada, junto a nosotros. Cuando te dice que no hay es porque puede que sí haya. O mejor corrigiendo, cuando te dice que no hay es porque sí hay. Cuando dice que no hay esperanza es porque sí hay esperanza. La estrategia es hacerte creer que no eres lo digno suficiente, que no tienes la estrategia suficiente. Ahora, vemos por ejemplo la vida de Mefiboset, ¿verdad? En 2 Samuel nos habla. Y cuando llega y no entiende cómo alguien indigno pudo haber sido llamado por el rey, establece y dice, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Este es en el verso 8. Pero en el verso 3, aquí esto me encantó cuando lo logré ministrar, porque es algo que yo abrazo, que yo lo quiero para mi vida. Porque cuando está David preguntando si hay alguien de la casa de Saúl a quien hacerle misericordia, entonces en el verso 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y se postró sobre su rostro. Y entonces dice que hace en esta cita de que en el verso 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán y tu padre. Y además otra cosa, y te devolveré las tierras de Saúl. Muchas veces uno se queda con parte de la historia, que solo se sentó a la mesa a comer y que iba a comer ahí con él. No, sino que le regresa su herencia. Ahora entonces el indigno puede pensar que no tiene herencia, y lo habíamos hablado la vez pasada, una herencia no solamente terrenal de prosperidad, sino que una herencia espiritual, que es aún todavía mucho mejor. Y entonces empieza a hablar de todas las bendiciones que empiezan a surgir de aquel que se sentía indigno, y en el verso 8 dice que aquel indigno establece su argumento, ¿quién soy yo? Un perro muerto como yo. Y en el 9, aquí es lo tremendo, porque el rey llama a un hombre que se llama Sibá y le dijo, todo lo que antes fuera de Saúl y su familia, por favor, dáselo a Mefiboset, y que tus hijos y tus siervos le sirvan a él, que trabajen sus tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y Sibá significa estación. Sibá significa temporada. Qué tremendo que había una temporada nueva para Mefiboset. Había una temporada nueva que le estaba devolviendo su herencia, y yo me quiero quedar ahí un rato, pensando que cuando nosotros vemos y creemos que es por nuestra ley o por lo que hacemos o por nuestras obras, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a saber que no somos dignos de tener nada. No, es que he fallado, no, es que mis conflictos, es que mi mente, es que aquí, es que allá. Pero cuando lo que te ofrece el rey es que la nueva temporada traiga cosas. Yo tenía unos apuntes aquí, que la nueva temporada trae recursos, trae siervos que vayan a trabajar tu tierra. Pero la clave es que el indigno sepa
que dejó de ser indigno y que ya es digno de toda buena dádiva. Ya es digno de recuperar su herencia, de sentarse a la mesa. Sibá significa estación, significa temporada. Y entonces Sibá le dice: todo lo que antes fue de Saúl y de su familia voy a dárselo a Mefiboset. Y dice que Sibá tenía 15 hijos y 20 sirvientes. Es decir, que la nueva temporada traía tesoro, traía una bendición. Tengo amigos que están pasando un momento difícil, así como todos en algún momento. Cada uno tiene un desierto que se llama diferente. Pero sé que hay sucesos en la vida que establecen una nueva temporada para uno. Hay sucesos en la vida donde el Señor te da la oportunidad que si va te trabaje y que te devuelva todo lo que el enemigo al haberte hecho sentir indigno te había hecho pensar que no lo tenías. Decir que el indigno que entra y ahora, excelente pensar, por ejemplo, que cuando uno se sienta a la mesa del Señor, es decir, la Santa Cena, cuando uno se sienta en la Santa Cena, no solamente tremendo porque tenés que llegar indigno. ¿Por qué? Porque dice la palabra que esa es la oportunidad para examinarnos a nosotros mismos. Y entonces llegás como indigno, te sentás a la mesa y estás a punto de vivir una nueva temporada. Como Sibá, ¿verdad? Sibá establece las nuevas bendiciones para Mefiboset. El rey las establece, pero Sibá es el que iba a empezar a encaminar a Mefiboset. Así que yo creo que tal vez pasamos muy rápido esta costumbre de la Santa Cena. No puede ser una costumbre sin espíritu, tiene que ser una buena costumbre. Yo siempre veo la Santa Cena como cuando en un edificio hay un incendio y dice quebrar en tiempos, en momentos de emergencia. Ahí está la Santa Cena. Cuantas veces sea necesario recordarte que sos digno, cuantas veces sea necesario recordarte y recupera tus tierras, recupera lo que el enemigo te está robando. Porque muchas veces estamos así. Y pasan los días, pasan los meses y no hay forma que avancemos. Como leíamos en la parábola de las bodas, estamos atados de pies y manos porque el enemigo nos ha hecho pensar o nos ha mentido y nos ha hecho pensar que no somos dignos. Ahora, cuando hablamos de dignidad, y me hace falta todavía un poquito, entonces voy a correr. En Mateo nos enseñan, en los evangelios nos enseñan de un hombre que es el centurión. Y entonces el centurión, pues, cuando es descrito por la gente, se habla de que él era digno de que Jesús hiciera un milagro para su siervo y claro, él te ha ayudado para construir la sinagoga. Y no lo estoy hablando en un tono sarcástico, pero sí quiero recordarles que para el centurión, para todos el centurión era digno, pero él tenía un problema. Él tenía un problema porque en Mateo 8:8 dice: y respondió el centurión. Ya todo el mundo lo establecía como digno. ¡Qué tremendo! Pero cuando todo el mundo le dice: no, hombre, vos sí sos digno, pero la misma persona, el centurión, dice: no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué tremendo que hay gente que todo el mundo sabe, o que todos sabemos que son dignos de muchas bendiciones, pero él mismo no se lo cree. Sí, aquí hay mucha bendición en la iglesia, veo gente prosperada, pero para mi casa no hay dignidad. No hay dignidad suficiente para que obres en mi casa. No hay dignidad suficiente para que obres en mi matrimonio. Y las esperanzas se nos van. No hay dignidad suficiente para que nuestros hijos vuelvan al camino. No hay dignidad suficiente para que lo que haces en la iglesia, por ejemplo, llegue a mi casa. No hay dignidad. Dice: no soy digno que entres bajo mi techo. Y entonces... dignos al público, pero indigno, él no se podía ver digno en su casa. Y una de las cosas que yo ministré esa vez es que lo que lo hacía digno era decía la gente, que haber ayudado a edificar la sinagoga. Es decir, aquellos que le servimos al Señor, no se nos puede olvidar que servir al Señor es una garantía. Es una garantía de vida, es una garantía donde servirle al Señor de corazón y nuestro tiempo y nuestra siembra
Hablando de tiempo, ¿verdad? No una siembra monetaria, porque no quiero que nos centremos en eso, sino que nuestra vida, nuestro tiempo, el tiempo, que es lo más valioso que puede haber. Ese esfuerzo de venir a servir cuando las cosas no están bien, cuando las cosas están regular, y venir a servir, tenemos que tener presente siempre que eso es una garantía de vida para nosotros. Dice la palabra que los perdonaré, dice, y sacaré de mi tesoro especial, como el que perdona al hijo que le sirve. Es decir, que hay un tesoro especial, que para el hijo que le sirve hay otro tipo de trato. Eso es bíblico, hay otro tipo de trato. Ahora, vámonos al otro lado, porque ahorita vimos, todo el mundo pensaba que era digno, pero él en su interior se sentía indigno. Y ahora que para mí es todavía más bonito, porque en Lucas 19 nos habla que llega Jesús a un lugar, ¿verdad? Y dice que ve a un hombre que se llamaba Zaqueo. Y entonces en el verso 5 lo baja y le dice: mira, date prisa, descende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces dice que él desciende a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Aquí varias cosas, porque a diferencia del centurión, este era digno, solamente él se sentía digno, pero era indigno para todos los de la ciudad. Obviamente por lo que se dedicaba, ¿verdad? Era considerado como un traidor dentro del pueblo. Pero él tenía un secreto que tal vez no tenía el centurión. Él sabía que el verdadero digno iba a entrar e iba a transformar su casa. Quizás debería ser una postura más osada cuando venimos a encontrarnos con el Señor. Que él sabía que si entraba el Señor Jesús, se arreglaba todo. Y dice que murmuraban. Yo ahora quiero pensar algo que se lo platiqué a los jóvenes en un congreso que tuvimos. Que todos murmuraban cuando vieron a Jesús cenando en la casa de él. Pero cuando aquellos que murmuraban se les regresó 4 veces lo que habían sido perdidos, yo les apuesto que la murmuración cesó. Yo les apuesto que toda murmuración que había cesó, se acabó. Y entonces a mí me enseña también que cuando Dios cena contigo y que la transformación quizás no es pública, siempre van a haber murmuraciones. Siempre va a haber gente, no, ¿y qué pasó? Bueno, lo hemos estado viendo en estos tiempos, ¿verdad? Que vemos personas convertidas que realmente pensábamos que jamás se iban a convertir. Pero cuando aquel que nadie creía digno, empieza a hacer y empieza a devolver y empieza a que sus obras dentro del reino son 4 veces mejor que las obras en el mundo, ahí se acaba la murmuración. Entonces, tal vez ahorita, Germán, exactamente eso me está pasando a mí. Fíjate que estoy queriendo cambiar, pero realmente la gente no me deja en paz, no cree en lo que Dios está haciendo en mí. Tranquilo, porque exactamente le pasó a Zaqueo lo mismo. Pero en el momento que ellos vean fruto de esa cena que tuviste con el Señor, de ese encuentro que tuviste con el Señor, las murmuraciones se van a callar. Yo le decía a los jóvenes, todo el mundo critica la semilla. No tiene el potencial, qué barbaridad, no es, no le hace falta, qué barbaridad, no tiene peso, antes estábamos así, antes estábamos allá. Pero en el momento que Dios te empieza a usar para bendecir, qué tremendo que José, por ejemplo, sus hermanos se dieron cuenta que aquel que habían envidiado era el único que los podía bendecir. Entonces yo creo que muchas veces Dios nos da la oportunidad de ser de bendición para aquellos que murmuraron en contra tuya cuando estabas comenzando. Así que nos va a tocar bendecir a la gente. Y no, tal vez ni sabemos, pero aquel que te toca bendecirlo murmuró de vos cuando ibas iniciando. Murmuró de tus sueños, murmuró de tu ministerio, murmuró de tu prosperidad, murmuró de vos, de tu familia, de tu carácter, murmuró. Pero en algún momento de la vida vamos a poder bendecirlo. Eso es lo que hace un primogénito. Es alguien que bendice. Así que
cuando el Señor llama a los dignos, así es, ¿verdad? Llama a personas que tal vez para ninguna otra es digno, pero Él dice, Señor, si tú entras a mi casa, seguramente vas a ser el lugar digno. Por ejemplo, no sé qué otro ejemplo quiero dar, ¿verdad? Y tal vez voy a dar un ejemplo más. Dice la palabra que una de las cosas que el Señor establecía es que cuando encuentres un lugar digno, le decía a los apóstoles, cuando encuentres un lugar digno, dice, posad ahí. Y después bendice la casa, saludadla. Si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Es decir, bendice la casa. Ya se me acabó el tiempo. Pero bendice la casa. Y yo recuerdo una pareja donde se había dado cuenta que cada vez que llegaba un profeta, la casa era bendecida. Y entonces ellos deciden cambiar y construir un aposento. Y entonces yo le puse este título, Construyendo Dignidad. Porque rompen paredes, les apuesto que rompieron paredes, edificaron otras que nadie había edificado en la historia de esa casa. Pero para que la casa se volviera digna. Entonces, ¿qué es la tarea? Tal vez ya finalizando. ¿Qué es la tarea? Que rompamos paredes. Que cambiemos estructuras que por mucho tiempo habían estado en nuestra familia y que construyamos un lugar digno. ¿Saben para qué? Para que la bendición no sea goteo como ha sido quizás por muchas generaciones, sino que la bendición se quede. Dice que el profeta ya había encontrado un lugar para que se quedara. No solamente que visitara y quizás hiciera uno que otro milagro, sino que la bendición se quedara. Tenemos que construir dignidad, una dignidad permanente en nuestras casas. Y lo tremendo es que más adelante dicen que el profeta ora por aquella mujer que ya estaba grande y tienen un hijo. Y el hijo más adelante dicen que está a punto de morir y incluso dicen que muere en las rodillas de la madre. Y el mismo profeta llega y lo resucita. Entonces, cuando nosotros tenemos y construimos un lugar de dignidad en nuestra casa, así como Zaqueo, permite como el inicio de una generación que no se va a perder. Establecemos, construimos el lugar, la casa, un hogar donde nuestras generaciones, a pesar de muchas pruebas, no se van a perder. Porque son generaciones de promesa, pues. Así que yo creo que si algo tenemos que hacer es atender el llamado. Te sentís indigno, pues vestite rápidamente de dignidad, de gracia. Porque el Señor llama a dignos, a indignos. Y todos los invitados se visten igual, de la misma gracia y misericordia del Señor. Germán, pero yo soy digno. Bueno, no te hagas tan digno que no puedas vestirte de gracia. Y no te hagas tan indigno que también evite vestirte de gracia. Bueno, espero que haya sido de bendición. Esto fue Real Jesus. Estamos tratando de grabar para todas las plataformas digitales. Si esto fue de bendición o tú crees de que alguien puede ser bendecido con la palabra, te invito a que compartas y que podamos seguir predicando en todo lugar. Hablamos un poquito del llamado de los indignos. Un abrazo y Dios les bendiga.